Lady Susan, de Jane Austen. Narración: Ana Lorena Rodríguez, Eduardo Aznar y Terry Serafio. Conclusión. Esta correspondencia, debido al encuentro entre algunas de las partes y la separación de otras, no pudo proseguir durante mucho más tiempo, en gran detrimento de los ingresos de correos. Muy poca ayuda al Estado pudo derivar del intercambio epistolar de la señora Vernon y su sobrina, pues la primera pronto percibió, por el estilo de las cartas de Frederica, que estaban escritas bajo la supervisión de su madre, y por lo tanto aplazó las preguntas íntimas para cuando pudiera hacérselas personalmente en la ciudad, hasta que dejaron de escribirse con detalle o a menudo. Entretanto, tras haber sabido lo suficiente de su honesto hermano, lo que había sucedido entre éste y Lady Susan para que su opinión de esta última fuese peor que nunca, estaba proporcionalmente más deseosa de separar a Frederica de semejante madre y de tenerla a su cuidado. Y, aunque con pocas esperanzas de éxito, estaba decidida a intentar todo lo que fuera posible para tener la oportunidad de obtener el consentimiento de su cuñada para ello. Su inquietud sobre el asunto le hizo insistir en ir pronto a visitarlas a Londres, y el señor Vernon, quien, como el lector ya se habrá dado cuenta, vivía solo para hacer lo que se deseaba de él, pronto encontró un asunto conveniente que le reclamaba allí. Con el corazón cargado de cosas que decirle sobre el tema, la señora Vernon visitó a Lady Susan poco después de llegar a la ciudad, y ésta la recibió con tan sencillo y alegre afecto que estuvo a punto de apartarse de ella con horror. Ningún recuerdo de Reginald, ningún sentimiento de culpa, ni asomo de turbación. Se hallaba de excelente humor y parecía impaciente por mostrar de inmediato, mediante todas las atenciones posibles a su hermano y hermana, su sentido de amabilidad y el placer que le producía su compañía. Frederica no se mostró más cambiada que Lady Susan. La misma actitud contenida, la misma expresión tímida en presencia de su madre de siempre, confirmaron a su tía que su situación era incómoda y la reafirmaron en su plan de cambiarla. Sin embargo, Lady Susan se comportó con absoluta amabilidad. El asunto de Sir James había concluido. Apenas si mencionó su nombre para decir que no se hallaba en Londres y durante toda la conversación se mostró preocupada solo por el bienestar y el perfeccionamiento de su hija, reconociendo, con agradecido placer, que ahora Frederica era cada vez más lo que una madre puede desear. La señora Vernon, sorprendida e incrédula, no sabía qué sospechar y, sin alterar sus objetivos, solo temía tener más dificultades para llevarlos a la práctica. La primera esperanza de algo mejor surgió al preguntarle a Lady Susan si le parecía que Frederica tenía tan buen aspecto como cuando se encontraba en Churchill, pues debía confesar que a veces dudaba con preocupación de si Londres le sentaba bien. La señora Vernon avivó la llama de la duda y propuso directamente que su sobrina regresase con ellos al campo. Lady Susan no sabía cómo expresar cuánto apreciaba semejante gentileza. Sin embargo, por diversas razones, le costaba separarse de su hija, y, aunque todavía no tenía elaborados sus planes, confiaba en que en poco tiempo podría llevar ella misma a Frederica al campo, por lo que acabó por rechazar por completo semejante atención sin igual. La señora Vernon, no obstante, perseveró en el ofrecimiento y, aunque Lady Susan siguió resistiéndose, en el transcurso de algunos días pareció que su resistencia se debilitaba un poco. La afortunada alarma de que se había declarado una epidemia de gripe decidió lo que tal vez no se hubiera decidido tan pronto. Los temores maternales de Lady Susan para entonces se habían despertado lo suficiente para no pensar en otra cosa que no fuera apartar a Frederica del riesgo de contagiarse. Lo que más miedo le producía, por encima de todas las dolencias del mundo, era la gripe, debido a la constitución de su hija. Frederica regresó a Churchill con sus tíos y, 3 semanas después, Lady Susan anunció que se había casado con Sir James Martin. La señora Vernon se convenció entonces de lo que antes solo sospechaba,
que podía haberse ahorrado la molestia de acelerar una separación que Lady Susan sin duda ya tenía decidida desde el principio. La visita de Frederica inicialmente era para 6 semanas, pero su madre, aunque la invitó a regresar en 1 o 2 afectuosas cartas, se mostró muy dispuesta a condescender ante el grupo para que su estancia se prolongara, y en el transcurso de 2 meses dejó de hablar de su ausencia en sus cartas y al cabo de otros 2 o más, dejó de escribirle por completo. En consecuencia, Frederica se quedó a vivir con sus tíos hasta que llegara el momento en que pudiera hablar con Reginald de Courcy, adularle y lograr con astucia que le tomara afecto, lo cual, contando el tiempo necesario para que superara su apego a su madre, su negativa a una futura relación y su aversión al sexo, podría tardar razonablemente unos 12 meses. En general, 3 meses habrían sido suficientes, pero los sentimientos de Reginald no eran menos duraderos que fuertes. Si Lady Susan fue o no fue feliz con su segunda elección, no veo cómo se podrá saber jamás, pues, ¿quién la creería si asegurara una u otra cosa? El mundo debe juzgar según crea probable. No tenía nada contra ella, salvo a su esposo y su conciencia. Puede parecer que Sir James tuvo un destino más duro del que la simple necedad merecía. Le dejo, por lo tanto, a merced de toda la lástima que se quiera sentir por él. En cuanto a mí, confieso que solo puedo sentir lástima por la señorita Manwaring, quien, al ir a la ciudad, se quedó empobrecida durante 2 años debido a la cantidad de dinero que tuvo que gastar en ropa con el fin de conquistarle y vio truncados sus planes por una mujer 10 años mayor que ella.